El Congreso de Cabildo Abierto proclamó este domingo a Lorena Quintana como candidata a vicepresidente para la elección nacional de octubre. El respaldo mayoritario a Quintana, que había sido propuesta por el senador Guido Manini Ríos, era algo previsible. De todas formas, la definición no estuvo exenta de discusiones que terminaron exhibiendo algunas de las diferencias que se dan en la interna de esa fuerza política. Lorena Quintana, que es jerarca en el Ministerio de Salud Pública, logró el voto de 338 convencionales. Luego, con 121, quedó la directora del INISA, Rosana de Olivera, que había sido impulsada por el Espacio de los Pueblos Libres. El referente de ese sector, Eduardo Radaeli, viene acumulando varios roces con las agrupaciones mayoritarias que respaldan a Manini. Y el domingo presentó quejas, unas cuantas quejas en cuanto a que no se estaba cumpliendo con el estatuto partidario para llevar adelante la convención, lo que generó cruces que derivaron incluso en abucheos y hasta insultos. Además de definir la fórmula, Cabildo Abierto aprobó su programa de gobierno. El texto pone el foco en la seguridad pública, la defensa de la familia y el fomento a la natalidad, así como el combate a la ideología de género y a la adicción a las drogas. Bueno, ¿cómo se llegó a la conformación de esta fórmula? ¿Qué tono tendrá la campaña de Cabildo Abierto? Eso es lo que vamos a conversar en los próximos minutos con los dos invitados. Está con nosotros el líder del partido, senador Manini. Buen día. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Y está la compañera de fórmula, la doctora Lorena Quintana. Doctora Quintana, bienvenida. Muchas gracias, un gusto para mí. Buenos días. Una precisión, en la elección de Lorena como vice no hubo ni una discusión, ningún abucheo, ningún incidente, no hubo nada. Fue simplemente la votación donde se presentaron los dos nombres. La Corte Electoral incluso fue la que verificó la votación. Y bueno, ahí no hubo nada. Después hubo esas discusiones y algún tipo de apasionamiento, digamos, cuando se discutió sobre la conformación de la Junta Nacional, que hubo una duda sobre si el estatuto vigente era uno o el otro. Se hizo la consulta, se perdió como 1 hora y algo haciendo una consulta a la Corte Electoral, se habló con un ministro de la Corte Electoral, y bueno, y se concluyó que estaba correcto el planteo inicial y se continuó. Ahí fue donde hubo cierta fricción, digamos, cierto apasionamiento, y luego, cuando se votó el programa, bueno, hubo algún convencional que adujo que había tenido poco tiempo para leerlo, y bueno, eso también generó algún tipo de fricción, yo diría, más que eso, algún apasionamiento un poco excesivo, pero en la elección de Lorena no hubo ningún tipo de discusión. Sí, pero sí hubo una votación dividida, ¿no? Sí, eso ya estaba previsto, porque incluso había habido también otro candidato previo que antes de la convención retiró su candidatura, porque las distintas agrupaciones que compitieron el 30 de junio entendían que podían también tener su posibilidad. Y nosotros quisimos hacerlo lo más democrático posible. Bueno, tienen un candidato, preséntenlo y vamos a votar. Y fue lo que se hizo, en definitiva. Quedaron 2 candidatas en la elección, bueno, y Lorena tuvo prácticamente las 3/4 partes de los votos emitidos ese día. Las internas fueron hace casi un mes. Cabildo Abierto termina siendo el último partido que define la fórmula de los partidos de la coalición de gobierno. ¿Por qué? Bueno, estuvimos viendo candidatos que reunieran realmente el mayor consenso posible, justamente ante esta realidad, porque había agrupaciones que tenían interés en promover a alguien de sus agrupaciones. Por eso no fue inmediato. Bueno, vamos a ser respetuosos de la propuesta de cada agrupación. Respetamos hasta tal punto que llegamos al propio Congreso. Bueno, ya que no se retiran de todos los demás candidatos, vamos a someterlo a la votación de los congresistas. Fue lo que se hizo, creo que fue bien democrático, y nadie puede dudar, digamos, de que el apoyo a Lorena fue abrumador, digamos. Enseguida vamos a plantearle preguntas a ella, pero sigo con usted por ahora. ¿Por qué? ¿Por qué usted eligió a la doctora Quintana como compañera de fórmula? Bueno, porque creo que reúne las condiciones para darle a la fórmula la fuerza necesaria para que nuestro mensaje llegue con fuerza. Cabildo Abierto es un partido que tiene por lejos menos recursos que otros partidos que compiten con Cabildo. Uno lo ve hasta en la cartelería en la calle, uno basta salir y se da cuenta quién tiene recursos en serio y quién tiene menos recursos. Nuestro gran recurso
es recorrer el país, es hablarle a la gente, es hacerle entender cuáles son nuestras principales propuestas. Y nosotros hemos definido desde hace mucho tiempo que nuestras propuestas van a estar basadas sustancialmente en 4 ejes principales. Uno de ellos es la seguridad pública, otro es el tema drogas y adicciones a las drogas, otro es el tema del endeudamiento de la gente y el cuarto tema es la familia, la defensa de la familia y de la vida en toda su extensión. En 2 de esos 4 temas, Lorena es realmente especializada, toda su vida trabajó en eso, trabajó en el tema de adicciones a las drogas, trabajó en Cerro Norte, en la puerta de emergencia del Hospital Maciel, como ella seguramente explicará, estuvo varios años en contacto con esa realidad, en la defensa de la familia, en contacto con familias disfuncionales, con familias problemáticas. Entiendo que tiene una experiencia que la hace muy importante a la hora de difundir nuestras propuestas en esos 2 grandes temas que son 2 de los 4 temas centrales para nosotros en esta campaña. Al mismo tiempo no es conocida o es poco conocida entre la población. ¿Cómo jugó para usted ese factor? Bueno, indudablemente que siempre es conveniente que sea lo más conocida posible, pero seguramente en pocos días la van a conocer todos, porque aparte ella se sabe expresar y sabe difundir sus ideas claramente. Yo estoy seguro que eso no va a ser un problema más allá de los primeros días de la campaña. ¿Y el criterio de la paridad, cuánto incidió? Bueno, la verdad que no incidió sustancialmente. Hubo diferencias con esto, ¿no? Sí. Por ejemplo, el diputado Cal dijo, hablando con El País, la elección de Quintana tal vez ha sido netamente por un tema de querer caer simpático por esas estupideces de imponer fórmulas paritarias. Esa es una señal clara de la gran libertad que tiene Cabildo, que cualquiera dice lo que quiera. Evidentemente, sí, es evidente. Aunque sean algunas cuestiones a veces algo disparatadas. No, si la persona que reúne las características de Lorena, de ser especializada en el tema adicciones, en ser especializada en el tema familia, hubiera sido un hombre, bueno, estaría un hombre en la fórmula. No pesó o no fue decisivo el hecho de que fuera mujer. Más allá que bienvenido sea el hecho de que sea mujer, creo que también le puede dar algún enfoque distinto y que enriquezca la fórmula como un todo, pero no fue determinante. Nosotros habíamos dicho desde hace mucho tiempo, puede ser paritaria, pero no necesariamente. Lo dije en varios medios mucho antes de esto. Y fue así, no era necesario que fuera, pero bueno, fue y bienvenido sea que quede una fórmula paritaria. Lorena, ¿fue una sorpresa la designación, la propuesta de designación fue una sorpresa para usted? Bueno, quizás sí fue una sorpresa, si bien habíamos tenido en varias oportunidades reuniones y sabía que de los temas que Cabildo Abierto quería proponer y focalizar la tarea estaban adicciones y familia, que son los 2 temas en que me he dedicado, he trabajado, he acompañado a las personas que pasan por estos temas. Eso entendía que podía ser una posibilidad y desde hacía un tiempo se estaba hablando de la posibilidad, pero bueno, también habían otros nombres en juego, así que para mí sí, una linda sorpresa. Usted es doctora en Medicina Familiar y Comunitaria, graduada en la Universidad de la República y tiene cursos de posgrado en Adicciones y Políticas de Drogas. Directora del Programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública. No fui la directora del programa de Adolescencia y Juventud, fui integrante del equipo primero y luego fui la directora del programa y en octubre del año pasado pasé a ser la directora del programa de Prevención y Abordaje de las Adicciones. Es un programa que se crea nuevo, que no estaba anteriormente en el Ministerio de Salud, se crea en esta administración. ¿Y qué es ese cargo? A ver, expliquémoslo. Se crea a propósito del Plan de Salud Mental y Adicciones, un plan que lleva adelante el gobierno como para focalizar el tema. Estos temas estaban dentro del programa de salud mental y de alguna forma se dividen para poder focalizar la actividad. Usted tiene su propia actividad política. Cuando le hacía la pregunta recién de si le había sorprendido o no el planteo para ir a la fórmula presidencial, también era consciente de que usted está en este terreno. No es simplemente una profesional
que adhiere a Cabildo Abierto. Tiene su propia agrupación, ¿no? Sí, en realidad empiezo a recorrer un poco las agrupaciones de Cabildo Abierto por la temática adicciones en estos años. Me han invitado de varios departamentos, de Paysandú, de Rivera, de varios departamentos, agrupaciones de Cabildo Abierto, para poder llevar esta temática, haciendo talleres, llamando a la comunidad, poder hablar del tema, buscar cómo ayudar en cada departamento a las personas que tienen estos temas. Ahí me empiezo a acercar más a las agrupaciones de Cabildo Abierto y hace unos 6 meses, más o menos 6 meses antes de la campaña de las internas, 6 meses antes de las internas decidimos formar una agrupación nacional. O sea que el bichito de la política lo tenía, escondido, pero lo tenía. Bueno, en realidad de niña escuchaba todas las mañanas Pachecoe 123 porque en mi casa mi mamá solía militar políticamente y en la habitación de adelante de la casa era el comité de Colonia del Sacramento de Pacheco. O sea, en realidad venía un poco desde la huella familiar, algo que en la adolescencia decía ni loca, ni loca, ni loca, ni loca. Hago como mi mamá, ¿no? ¿Viste? Eso de la adolescencia, que me parezco a cualquiera menos a mi mamá y mi papá. Pero bueno, la verdad es que pasan los años, uno trabaja desde la salud, muchos años, 21 años de recibida mañana, 31 de julio, y uno empieza a ver cómo la decisión de algunos puede afectar lo que pasa a todos, ¿no? Sin duda que la ley de legalización del mercado del cannabis para mí me hizo decir, no, yo me tengo que animar a ser parte de los que levantan la voz, porque para mí fue un grave error que tuvo Uruguay, en especial cuando uno trabaja continuamente con la población que tiene este problema de las adicciones, ¿no? Por supuesto que otras leyes como la ley de género, ¿no? Hay varias leyes que uno dice, no, hay que levantar la voz, porque hay mucha gente que piensa como uno. ¿Por qué no ver la posibilidad de levantar la voz y entender que podemos ser la voz de muchos que no se animan a hablarlo, ¿no? Y termina entonces creando una agrupación, un Así sector que se llama Encuentro Nacional Cristiano. A ver, ¿algo más de información? Sí, le pusimos cristiano no porque sea religioso ni de doctrina, creo que para que nos lo pregunten en todos los lugares. Le pusimos cristianos porque entendíamos que hay valores cristianos, que son los valores que forjaron nuestra patria. El Código Civil dice honrarás a tu padre y a tu madre. Los derechos humanos están basados en los valores cristianos. La Constitución de la República, ¿no? El honrar al adulto mayor, el cuidar a nuestros niños, la defensa de la vida. La defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, la defensa de la familia como institución que protege. Yo trabajo en la salud y creo que lo que puedo aportar en especial a la fórmula es esa experiencia de acompañar la vida de la gente y de escuchar los problemas, no solo los dolores físicos, sino que los problemas que vive la gente. Y qué diferente es cuando hay una familia en casa fuerte. Cualquier problema, perdieron un trabajo, una enfermedad en casa, un accidente, ¿no? Un duelo, cualquier problema, cuando hay una familia atrás, se vive de una forma tan distinta, porque cuando la persona es sola es totalmente vulnerable a los problemas, ¿no? Hoy lo vemos con adultos mayores solos, ¿no? Lo vemos hoy con personas que no formaron su familia o que no mantienen esos lazos familiares. Entonces soy una defensora de que la institución familia debe ser fuerte para acompañar el desarrollo de la gente, la vida de la gente, los problemas que uno vive naturalmente en la vida. ¿Y esos van a ser los únicos temas que usted en sus discursos, en sus giras, va a manejar? Mira, yo fui adjunta. Mi pregunta apunta si se van a repartir, digamos, lo programático, por ejemplo, con Manini, o si usted va a hablar de todos los temas también de la política. Tengo la expectativa de poder hablar de todos los temas. Algo que me pasa con Guido es que todo lo que dice lo comparto. No me ha pasado en un punto ni en una coma de algo que haya dicho que yo no esté de acuerdo. Por supuesto que tengo mucho que estudiar, ¿no? No solo de familia y de adicciones. Trabajé en la dirección de un hospital, fui adjunta de la dirección del Hospital Maciel, ¿no? Trabajé en otros lugares que uno puede tener como ese saber cómo lo que está sucediendo en algunos temas y cuáles podrían ser la forma de que Uruguay resuelva, ¿no? Porque la descentralización de la salud, no sé, recuerdo en el Maciel grandes problemas de esperas de 6 meses para urólogo, para neurólogo, ¿no? No tiene que ver con adicciones propiamente dicho, pero sí son temas que debemos resolver, ni más hablar de la salud mental, ¿no? Del acceso a la atención. Preguntaba esto, entre otras cosas, por lo siguiente. ¿Un discurso así no termina apuntando a un nicho del electorado? Mira, ¿No le resta amplitud
a la fórmula? ¿No le resta justamente capacidad de ir en busca de otros sectores de la población, que es lo que busca cualquier partido? Mira, yo creo que va más allá de la gente si es cristiana, no es cristiana, si tiene una creencia. Yo creo que hay temas que nos pasan a todos, ¿no? Que nos hablan a todos. Y de otra forma, venir a la política para decir lo que la gente quiere escuchar y no decir lo que uno cree o defiende, no me parece algo que esté bueno, ¿no? Creo que uno tiene que decir lo que cree. Creo que hay mucha gente que piensa como nosotros. Y bueno, y no puedo decir lo que no creo para convencer a otros que nos voten, ¿no? Creo que no. Senador Marini, sobre esto que yo preguntaba. ¿Podemos hablar de un nicho en el tema seguridad pública? ¿Podemos hablar de un nicho en el tema endeudamiento de la gente? ¿Podemos hablar de un nicho en el tema adicciones a las drogas? ¿En el tema familia, defensa de la familia? Yo creo que esto es tan transversal que el nicho es todo el Uruguay, es toda la gente, porque esto le está afectando a todos, directa o indirectamente. No es acá enfocar a un sector determinado, acá es plantear temas que son realmente generales para todos los uruguayos. Algunos podrán estar un poquito más lejanos del problema, pero tarde o temprano ese problema les va a golpear la puerta de la casa. Entonces, yo creo que no es correcto hablar de un nicho, más allá de que pueda haber gente más representada por nuestra propuesta que otros, por supuesto que así es, pero no estamos apuntando a un nicho especial, estamos apuntando a temas que en general hoy están afectando seriamente a toda la sociedad. Por ejemplo, mi pregunta apuntaba a saber si una prédica como la de la doctora Quintana va a ir a buscar votantes de otros partidos de la coalición descontentos con la forma como esos partidos han manejado estos asuntos. Pienso, por ejemplo, no sé, el matrimonio igualitario. Un ejemplo nada más, ¿no? Bueno, por supuesto que habrá mucha gente que está en otros partidos que en la medida que nuestro mensaje llegue a todos los rincones del país, que le llegue a todos los uruguayos, va a ver que lo que realmente es coherente con lo que ellos piensan es la propuesta de Cabildo Abierto, porque es el único que se atreve a plantear y poner sobre la mesa la perversidad que trae implícita la ley de género o las ideologías de género. Es el único que se atreve a poner sobre la mesa el abuso inexplicable que vienen sufriendo la gente de parte de prestamistas y de acreedores insensibles desde hace muchos años. Es el único que se atreve a proponer cosas diferentes en materia de seguridad pública. Es el único que realmente plantea todo este tema de las adicciones a las drogas en forma diferente, no de estar minimizando el daño, no de estar balconeando lo que está pasando y habilitando y discutiendo si habilitar o no habilitar nuevas drogas, sino un cambio sustancial y significativo que alejen a nuestros jóvenes de la droga. Es el único. Entonces, sin dudas, muchísima gente, por más que esté en otros partidos, se va a dar cuenta que lo que realmente coincide con lo que ellos piensen es esta propuesta, más allá de que después podrán terminar votando a un partido que promueve exactamente lo contrario de lo que creen. Eso lo hemos visto una y otra vez y seguramente se seguirá dando. Mi consulta iba así, con este tipo de asuntos en la agenda, ustedes pueden obtener para la coalición votos de ciudadanos que podían estar tentados a votar al Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo pienso que ciudadanos que hoy están seguramente marcando intención de voto al Frente Amplio, pero a su vez uno los rasca un poco y están desesperados por la situación de inseguridad que se vive en su barrio. Están calientes porque todas las nochecitas hay una balacera en la esquina de sus casas. Están molestos porque a 3 cuadras de su casa hay una boca de venta de pasta base y nadie hace nada. Están molestos por es toda esa situación angustiante que están viviendo y sin embargo hoy marcan intención de voto al Frente Amplio, al papá de la criatura, al que generó las políticas que llevaron a este desmadre en materia de seguridad pública. Hay una incoherencia de fondo, hay una gran incoherencia. Y yo creo que la firmeza y la claridad con que Cabildo plantea los temas seguramente hará que mucha gente que hoy está apuntando en esa dirección, a la larga se dé cuenta que va a terminar votando justamente a los que impulsan los que a ellos les está amargando la vida. Doctora Quintana, ¿quería agregar algo? Cuando la gente vota le está dando poder a alguien, ¿no?
Cuando votás, aunque votes en blanco o aunque votes anulado, le estás dando poder a alguien. Y a ese alguien que le estás dando poder es alguien que va a decidir y a definir lo que pase con los niños, no sé, con la ideología de género en la educación, si persiste o si se retira, que va a decidir cómo son las políticas de drogas, que va a decidir si continúan la legalización de otras sustancias, como plantean ahora, ¿no?, partidos de la coalición y también el Frente Amplio, legalizar el mercado de cocaína, por ejemplo. Entonces, a quien le estás dando el voto va a decidir eso, que va a afectar la vida de nosotros, de los gurises, de los uruguayos, de las familias. Entonces, quizás también entendemos que poder llegar con nuestro discurso y con lo que queremos cambiar, porque entendemos que se está haciendo mal, en especial relacionado a las políticas de seguridad y de drogas, eso tiene que llegar a la gente y Dios quiera podamos lograr que cambien su intención de voto. Enseguida retomamos la entrevista con la fórmula presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y Lorena Quintana. Este domingo el Congreso de Cabildo Abierto confirmó a Lorena Quintana como compañera de fórmula de Guido Manini Ríos para las elecciones nacionales de octubre. Además, aprobó su programa de gobierno que pone el foco en temas de seguridad pública, combate a adicciones, defensa de la familia y el endeudamiento de un sector de la población. Sobre lo que se resolvió, sobre cómo viene la campaña, estamos entrevistando esta mañana al senador Guido Manini Ríos y a quien es candidata vice Lorena Quintana. Vayamos justamente a lo programático. De hecho, ya incursionamos en ese terreno recién en el final de la primera parte de la entrevista. Yo decía, el programa pone foco, por ejemplo, en seguridad pública y combate a adicciones. En los dos casos se propone declarar el estado de emergencia nacional. Veamos este aspecto. ¿Por qué? ¿Qué se gana con esa declaración? Bueno, se gana ponerlos en primera prioridad en la atención del gobierno. Se gana que sea prioritario en las políticas que se apliquen de ahí en más. Se gana en que sean prioritarios a la hora de asignar recursos, de asignar presupuesto. Entendemos que estamos realmente viviendo hoy una emergencia nacional en esos aspectos. En el tema drogas pareciera que es más cómodo mirar para el costado y no darse por enterado, pero hay que ver el avance pavoroso que está teniendo el problema, sobre todo en determinadas zonas geográficas donde vive gente más carenciada, aunque esto es algo transversal que le pega a toda la sociedad. Pero realmente lo que busca esa declaración, que no es más que una declaración, es poner el tema en la primera prioridad, generar las condiciones para que después, cuando se legisle ley de presupuesto y leyes especiales, esta sea la gran prioridad, porque estamos en el medio de una emergencia. Hoy estamos lejísimos de tener la estructura y la infraestructura necesaria y los recursos humanos necesarios para atender este problema, para recuperar adictos, para realmente ser efectivos en cambiar esta realidad que hoy vivimos. Hoy, en materia de seguridad pública, estamos muy lejos de tener números aceptables y muchísima gente hoy vive con la angustia, sobre todo en barrios periféricos de la capital o de departamentos vecinos en el área metropolitana y también en algunas ciudades del interior como Durazno y otras, que se está viviendo en situaciones realmente inaceptables que tenemos que cambiar de una vez por todas, partiendo del convencimiento de que se puede cambiar. Estaba mirando mensajes de los oyentes, ahora durante la pausa veía lo que nos han escrito en la primera parte de la entrevista. Y hay varias consultas sobre comentarios que ya se hicieron. En cuanto a seguridad pública, ya que estábamos viendo ese capítulo en este momento. Seguridad pública, usted señaló al pasar que el Frente Amplio era el padre de la criatura. ¿A qué se refería concretamente? ¿Por qué hace un planteo de ese tipo? Los 15 años de gobiernos frente amplistas aplicaron políticas equivocadas en materia de seguridad. Yo creo que eso no lo puede discutir nadie. Desde aquella visión de que el delincuente en realidad es una víctima de la sociedad, que la victimaria es la sociedad porque no le dio las condiciones para vivir de otra forma, desde las políticas
que se usaron en el empleo de la policía, de ir retirando a la policía de la proximidad con el vecino, de ir formando grandes comandos a retaguardia lejos de las comisarías de barrio y alejando a la policía de barrio del vecino, desde la situación carcelaria que, vamos a ser honestos, no arranca con el Frente Amplio, pero el Frente Amplio no hizo más que empeorarla. Recuerdo un relator de ONU que vino allá por el año 2010, pleno gobierno del Frente Amplio, y calificó a las cárceles uruguayas como un centro de torturas. Lo dijo con esa palabra aparte, ¿no? Y parece que a nadie le movió nada. Y bueno, yo creo que el Frente Amplio le erró una y otra vez en materias de seguridad pública, y que en cierta forma lo que hoy se está haciendo es la continuidad de aquellas políticas. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el diagnóstico sobre este gobierno y la seguridad pública? Bueno, no se ha revertido, no se ha empoderado a las comisarías de barrio, no se les ha dado la habilitación en base al protocolo policial ni los recursos humanos y materiales para estar previniendo y actuando de inmediato en su zona de acción, en su barrio. Aquí la comisaría, usted vaya a las 11 de la noche a una comisaría a denunciar que le acaban de robar y va a encontrar con suerte a un funcionario o dos capaz que lo más que le pueden hacer es levantarle la denuncia. Pero si usted le está diciendo, mire que acá a 50 metros están copando la casa del vecino, no pueden ir, no tienen ni siquiera la potestad de ir ni los recursos para ir. Entonces se ha desmantelado esa proximidad con el vecino. Eso es uno de los temas centrales. Por supuesto, en el tema carcelario podemos hablar media hora porque es otro tema que es fundamental, porque todos los meses se están liberando 500, 600 presos que cumplieron su condena, que el 90% está reincidiendo a la semana siguiente. Es decir, que no se termina más el problema del delito si no cambiamos las políticas que estamos haciendo. Ahora, ¿y de qué tipo de políticas hablan ustedes? Obviamente, en síntesis, porque esto lo abordaremos con más profundidad en otras entrevistas o debates más adelante, pero veo acá un mensaje que manda Fernando desde la audiencia. Ya se sabe, porque el tema se ha examinado 1000 veces, que la problemática de la seguridad pública es multidimensional y que no se resuelve solamente con políticas policiales, por políticas vinculadas al Ministerio del Interior estricto sensu. ¿Qué dice usted en esa materia? Totalmente de acuerdo. Claro que hay que ir a las causas, hay que ir a las condiciones sociales, que en definitiva son la máquina de fabricar a veces gente que está alejada del marco legal. Hay que ir a las causas, no cabe duda, pero lo inmediato, el incendio que está hoy afectando a la gente directamente es el delito que ya está instalado. A ese hay que neutralizarlo de la forma que sea. Y es importantísimo entender que hay que llevar la policía nuevamente al vecino. Es importantísimo entender que hay que cambiar la lógica de las cárceles y tienen que salir sin ir a reincidir a la semana siguiente. Es importantísimo entender estas políticas de drogas, que también es parte del problema de seguridad. El tema de drogas no está disociado, es parte del mismo problema. Muchísima gente, muchísimos delincuentes que hoy terminan en la cárcel, se origina el problema en su consumo de drogas. Bueno, el tema de la justicia tiene que estar, a la altura de la circunstancia que vive el país, no puede actuar con cierta lenidad con los delincuentes y mandarlos para la casa al día siguiente cuando claramente cometieron delitos que han afectado a la sociedad. Yo pienso que es todo muy complejo, coincido totalmente con el oyente, es muy complejo, no se puede hablar de una sola dirección de ataque del tema, pero hay aspectos que hay que cambiarlos de inmediato, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Pero mire que no lo proponemos ahora en año electoral para pedirle el voto a la gente, no salimos con promesas que pueden sonarle lindo al oído de la gente, que va a tener un soldado en la puerta de su casa, una patrulla militar todos los días pasando y ahuyentando a todos los delincuentes. No venimos con ese tipo de promesas, yo diría, demagógicas. No, lo que estamos proponiendo ahora lo propusimos en el año 20, yo mismo lo hablé con Larrañaga en su momento, con Heber después, con Martinelli después, o sea que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no es en el año 24 que se nos prende la lamparita y venimos a prometer las cosas. Y en cuanto al combate a las adicciones, y ahí voy a la doctora Quintana, ¿de qué
se trata específicamente lo que vendría a partir de la declaración de emergencia nacional? Se trata de un cambio de paradigma. Hoy las políticas de drogas y también en continuidad con lo que se hizo en gobiernos del Frente Amplio se paran en el paradigma de la disminución de riesgos y daños. Ese paradigma dice: consumí todo lo que quieras, disminuyo el daño y el que te hace la sustancia. Ese paradigma se crea cuando los consumidores de drogas parenterales utilizaban jeringas para consumir y se las compartían y se contagiaban de VIH. Entonces, ¿cuál era la política? Repartamos jeringas. Ya que van a consumir, por lo menos evitamos que se contagien de VIH, que es un paradigma válido, pero no puede ser la base de la política de drogas. Porque si es la base de tu política, cuando vos querés hacer prevención, repartís bolsita de agua en los bailes donde consumen éxtasis, porque esa es la base. Cuando es la base, haces un cartel como había en la interbalnearia que decía en chiquito: si vas a consumir, y en grande, para pasarla bien, que sea cannabis de buena calidad. Entonces, en el imaginario de los chiquilines, eso es: para consumir, para pasarla bien, tengo que consumir cannabis. Nosotros entendemos que lo primero que tenemos que hacer es educación, ¿no? Primero hay que saber cuáles son los riesgos de las drogas, saber cuáles son los riesgos de las sustancias. La gente, para poder elegir si quiere consumir o no, tiene que saber cuáles son los riesgos a los que se está enfrentando frente a las sustancias, algo que fue básico en la campaña del presidente Vázquez en contra del tabaco. Él no decía: fuma todo lo que quieras, pero ponele filtro. Él decía: para solucionar el problema hay que no fumar, ¿no? Él se basaba en que quería que los números de consumidores sean menos. Él era la misma base que nosotros ahora proponemos. Pero ustedes llegan a plantear la derogación de la ley del gobierno Mujica que despenalizó la producción y comercialización de cannabis. Nosotros proponemos que es necesaria. Sabemos que ningún socio de la coalición, ni tampoco el Frente Amplio, va a llevar esto, ¿no? Entonces buscamos alternativas. O sea, saben que eso no es viable. ¿Serían partidarios ustedes de derogar? Seríamos partidarios. Saben que eso no es posible, entonces van por otro camino. Nosotros creemos que la bandera de los legalizadores, ¿no? Que hoy continúan porque legalizaron el mercado de cannabis, pero ahora también buscan legalizar la cocaína. Bueno, desde la audiencia le preguntan justamente en otro de los mensajes, ¿a quiénes está aludiendo con ese planteo de legalización de la cocaína? La bandera de los legalizadores dice que ellos lo hacen para luchar contra el narcotráfico, ¿no? Lo ha planteado el Frente Amplio, lo ha planteado el Partido Nacional. Entonces ellos ¿Pero dicen que... formalmente? Quizás no formalmente, pero sí han buscado debates con nosotros en relación al tema, porque es algo que buscan el propio, quien hoy preside la Junta Nacional de Drogas, ¿no? Quien es el secretario de la Junta Nacional de Drogas, lo ha planteado. Ahora entiendo, ahora sé por dónde va. Y ellos se basan en que es la forma de luchar contra el narcotráfico. Pero nosotros creemos que ese escenario es imposible. Es imposible. Para luchar verdaderamente con el narcotráfico tenemos que imitar todo lo que hace el narcotráfico, venderle a cualquier persona, a cualquier edad, a cualquier hora, tomar la cédula de los championes como parte de pago, prostitución como parte de pago, ¿no? Y todo lo que lleva consigo el narcotráfico. Mirá lo que ha sucedido con cannabis. Hubo que aumentar la dosis de THC de la farmacia porque el narcotráfico la tenía más alta. Entonces había una queja relacionada al tema. Es imposible, legalizar no es la forma de luchar contra el narcotráfico. Por supuesto que entendemos que hay que dar la lucha contra el narcotráfico. Y si vamos a trabajar en un barrio para brindar acceso al tratamiento, a la misma vez tenemos que trabajar en el mismo barrio para luchar contra el narcotráfico. Manini, sobre este tema, usted me pareció, quería agregar algo. No, referente a la derogación o no. Nosotros no insistimos con la derogación porque sabemos que estamos absolutamente solos y no queremos dar discusiones estériles, pero claro que somos partidarios de derogar esta ley, que lo que ha hecho es naturalizar el consumo de drogas. La venta en farmacias ha hecho que a nadie asuste hoy fumar un porro de marihuana. Yo recuerdo hace 30, 40 años era como un pecado, eran pocos los que se animaban. Hoy todos, a veces es parte de la farra de un grupo entero de clase, lo estamos viendo, hay testimonios al respecto, nadie puede ignorar eso, que esto se ha naturalizado y si no se le ha dicho a los jóvenes, porque aparte la ley que legaliza la marihuana
marihuana recreativa, dice se deberá hacer una campaña de prevención y de educación, y eso no se ha hecho. Entonces, esos gurises de 15 años que empiezan a fumar marihuana nunca escucharon que eso les afecta irreversiblemente sus neuronas, que eso no les va a permitir seguir estudiando. Ellos están en contextos que la única forma de salir de la situación crítica es estudiando, y la marihuana les frena, no los deja concentrar, los aparta del estudio. Bueno, que lo sepan por lo menos, nadie les va a prohibir fumar marihuana, va a ser imposible evitarlo, pero que sepan que se están suicidando, que se están liquidando antes de dar la primera pitada. Eso es lo que estamos pidiendo. Enseguida volvemos, vamos a la tercera parte de la entrevista con el senador Manini, con la doctora Quintana. Otros puntos de las prioridades programáticas de Cabildo Abierto van a estar en las preguntas. Seguimos, estamos con Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia de la República por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, candidata a vicepresidente. Seguimos recorriendo las pautas programáticas de Cabildo Abierto. Hay todo un capítulo sobre defensa de la familia. Allí proponen la realización de campañas de sensibilización social sobre la importancia del matrimonio, la familia, la maternidad y la paternidad, la natalidad, el embarazo, la conciliación entre trabajo y familia, cooperación e igualdad entre hombres y mujeres, familias con miembros con discapacidad y cuidado intergeneracional. ¿Esto qué implica con respecto a leyes que están vigentes hoy? ¿Implica, de vuelta, la pregunta hace un rato, ¿implica que ustedes piensen derogar alguna de las leyes? Bueno, hay discusiones que, como dijo recién Guido, son estériles, ¿no? En eso estaríamos solos sin duda. Nosotros apostamos sin duda que a defender la vida, ¿no? Y entendemos, porque siempre nos preguntan el tema de la ley de aborto, que también estaríamos solos. Entonces, o sea, ¿ustedes serían partidarios de derogar la ley de despenalización del aborto? Nosotros sí, pero entendemos que estaríamos solos y que sería una fuerza tiradas a no lograrlo. ¿Y entonces? Entonces nosotros buscamos defender la vida. Nosotros ¿de qué manera? Sabemos que, en especial en mi experiencia, que hay muchas mujeres que deciden el aborto por un tema económico. Y eso no deberíamos de permitirlo como país, ¿no? Deberíamos de acompañar a la madre embarazada en las necesidades para que no sea la causa de la decisión del aborto lo económico, ¿no? Que puedan haber que pueda tener lo que necesita relacionado a la atención en salud, a los cuidados, ¿no? A lo que necesita para que no sea esa la causa. Por supuesto que hay otras situaciones que las mujeres viven y a veces deciden el aborto. Y bueno, ¿por qué no poder promover que ese acto de amor que es adoptar un niño pueda ser desde el vientre materno? Entiendo lo difícil que puede vivir una madre, ¿no? Una mujer, pero ¿por qué no promover, salvar esa vida de alguna forma, y que quien no puede por alguna razón hacerse cargo, pero sí otras parejas? Uno que trabaja con pacientes ve todos los días familias matrimonios que no lograron tener hijos, ¿no? Simplemente agregar, en un país donde el demográfico es uno de sus más graves problemas, en un país que precisa los nacimientos como el agua. Hay que aclarar eso porque hay que enmarcar la realidad. Y entonces esa sería una fórmula alternativa. No es usted la primera que la menciona. ¿Hay margen para ir por ese camino, por ejemplo, dentro de la coalición de gobierno? Creo que sí, creo que va a ser algo de discusión, ¿no? De tarea parlamentaria probablemente, pero creo que sí, que hay margen. Lo digo porque teóricamente pudo haberse implementado algún plan de este estilo en este periodo, ¿no? Sí, no, entiendo que no fueron temas que se trataron, ¿no? Que a veces cuando uno habla de ir en contra de, o por lo menos ir a defender la vida, parece que se te levanta una corriente enorme entera, ¿no? Que hay que ir nadando contra la corriente, porque hoy en día hay una batalla cultural que hace que lo que está bien es decir que estamos a favor del aborto. Otro mensaje de la audiencia, dice Andrés, a propósito de la promoción de la familia, ¿no? La familia puede ser una institución que brinde un lugar seguro de afecto y cariño. Sin embargo, también puede ser todo lo contrario, y lo dicen las estadísticas. Entonces, ¿qué están planteando ustedes a propósito de maltrato emocional, abuso sexual, maltrato físico dentro de la familia? No tengo dudas, he trabajado con muchísimas familias y es verdad que la familia puede ser un factor de protección y a eso apuntamos, pero también la familia puede ser un factor de riesgo. Y creo que la tarea es cambiar ese factor, que deje de ser un factor de riesgo y pueda pasar a ser un factor de protección. Nosotros cuando
llegamos a un número importante de familias luego de implementar el programa Familias Fuertes, que trabaja con gurises que tienen entre 10 y 14 años y con sus adultos referentes. Pudimos presentar un estudio de evaluación y lo que más nos llamó la atención es cómo llegaban las familias al programa, porque 8 de cada 10 chiquilines nos dijo no sentirse amado y aceptado por sus adultos referentes. Y 8 de cada 10 adultos nos dijo no lograr tener una comunicación efectiva con su hijo. Sí, la comunicación de dale, vamos, trae, pero no la comunicación de saber lo que siente, lo que piensa, lo que sueña, a lo que le tiene miedo, lo que le preocupa. Entonces, hoy está en esa situación la familia. Hoy la comunicación se ha perdido a la interna de la familia. ¿Y cómo hago como adulto para acompañar a mi hijo a enfrentar lo que vive hoy en día con todos los riesgos que tiene la adolescencia si no logro conocerlo, no logro ser parte de su vida? Entonces entendemos que debemos de promover políticas que fortalezcan la familia, ¿no? Que lo que necesitamos es un adulto. El niño y el adolescente necesita un adulto que sea capaz de brindarle buen trato, de brindarle seguridad, de ser sensible a sus necesidades, de estar disponible cuando lo necesitan. A veces es la abuela, a veces es la tía, ¿no? Es verdad que todos provenimos de una familia. Quizás podemos hablar de cómo era nuestro abuelo y nuestra abuela y llenarnos la boca diciendo que no lo que cocinaban, lo que hacían, lo que recordamos, pero muchas personas prefieren ni hablar de cómo era su abuelo o su abuela, ¿no? Porque los recuerdos son malos. Entonces, esa persona, a pesar de haber vivido eso, si tiene un adulto que sea capaz de brindar buen trato, seguridad, de aceptarlo como es, de ser sensible, puede lograr ese lazo necesario para el desarrollo. A eso apuntamos. Me llamó la atención otra de las medidas, un salario maternal para la mujer que al tener su tercer hijo prefiera renunciar a su trabajo y quedarse en el hogar para su mejor crianza. Esto va en línea con lo que usted manifestaba hace un rato, senador Manini, la inquietud por la situación, la evolución demográfica del Uruguay. Sí, busca estimular a las familias con más hijos, que no se queden en el hijo único o a veces en la mascota, como empieza a ser la cultura imperante. La mascota. Sí. No tener hijos y en cambio tener un perro, un gato. Sí, eso se empieza a ver, se empezó a ver en Europa hace muchos años, bueno, y están pagando, me parece, las consecuencias hoy claramente, y acá en el Uruguay ese problema lo tenemos. Bueno, estimular, eso es un aspecto económico, está en línea con nuestra propuesta de proyecto de ley que presentamos hace 2 años, de estimular los nacimientos en base a la exoneración tributaria. Con un hijo se le exonera tanto % del IRPF o del IRAE, con 2 hijos tanto %, con 3, y con 4 no paga más. Algo así es nuestro proyecto, que fue al Poder Ejecutivo y nunca más volvió. Capaz que estamos equivocados. Bueno, capaz que esa hay no expertos es que dicen que esas políticas no terminan siendo efectivas en los países donde se las han ensayado. Ahora, ¿no? yo le pregunto a esos expertos, ¿qué política es efectiva? ¿Vamos a seguir mirando para el costado como el país se nos va al precipicio? El año pasado murieron más uruguayos que los que nacieron. Ese dato no le pega a todos, no enciende alarmas rojas a todo el mundo. ¿Cuál es la solución? Por supuesto que lo hemos dicho desde el primer día, esto solo ataca el aspecto económico, que es solo uno de los factores por lo cual una pareja no tiene hijos, pero es un factor importante. Entonces vamos a atender, aunque sea ese factor, de alguna forma. Doctora Quintana. Hay un estudio de comportamientos reproductivos realizado en Uruguay, donde le encuestan a las personas que ya pasaron la etapa reproductiva, y hay un número muy importante de uruguayos que dicen que hubieran querido tener más hijos de los que tuvieron, y en especial clase media, en especial clase media, y tanto hombres como mujeres. Y cuando les preguntan las causas por las cuales no lo tuvieron, la primera causa es la económica, la necesidad del sistema de cuidados, y que se les hacía imposible cubrirla, y por eso decidieron no tener, pero se arrepienten luego y les hubiera gustado tener uno más. Entonces entendemos que es algo que está mostrado en Uruguay con cifras, y por las dudas quiero decir que me encantan los perros, ¿no? Estoy a punto de adoptar uno en estos días, esperando irlo a buscar. Ya cerca del final, y seguramente dejando asuntos programáticos afuera, el senador Manini, le pregunto a propósito de Deuda Justa, ¿no? Esa campaña. Cabildo Abierto continúa con su campaña de recolección de firmas para habilitar un plebiscito de reforma constitucional
contra la usura y por una deuda justa, esa iniciativa que ustedes aspiran a someter a consideración de la ciudadanía en las elecciones departamentales de mayo del año que viene, ¿no? Esa reforma constitucional que, bueno, ustedes decidieron emprender luego de que los proyectos de ley que presentaron al Parlamento no tuvieran andamiento. Ahora, hay una novedad en esta materia. El 10 de julio, el Banco Central, los bancos privados y las administradoras de crédito presentaron un programa voluntario de reestructuración de deudas dirigido a más de 780.000 uruguayos que tienen deudas de hasta 100.000 pesos por institución financiera. Ofrecen condiciones muy ventajosas para o directamente dar la deuda por extinguida o refinanciarla en condiciones con parámetros muy convenientes, sin intereses, cantidad enorme de cuotas. Es cierto que la iniciativa de Cabildo Abierto es más profunda, que entre otras cosas regula las tasas de interés, acá en este programa no está, pero mi duda es, ¿este programa que salió ahora no le quita fuerza a la propuesta de Cabildo Abierto? Bueno, no debería quitarle fuerza. En primer lugar, lo bueno de todo esto es que se reconoce que hay un problemón y ese número 786.000 es incluso superior del que nosotros manejábamos. Nosotros hablábamos de 700.000 deudores irrecuperables. Quiere decir que el problema estaba. Ante la negativa que hubo una y otra vez de mucha gente, ahora se está reconociendo que hay un problema que abarca esa cantidad de gente. Claramente esto va en la dirección correcta y lo aplaudimos. Yo pienso que es un logro, incluso no quiero pecar de falsa vanidad partidaria, pero es un logro gracias a Cabildo Abierto que puso el tema arriba de la mesa, si no seguramente seguiríamos con la insensibilidad de siempre. Hay cierta sensibilidad ahora con este tema. Es un logro, es un paso. Ahora, es notoriamente insuficiente. Ahí no están incluidas las deudas con el Estado. El Estado muchas veces es el peor de los usureros, el que más tiene acogotada a la gente. Ahí hay financieras o casas prestamistas que no están adheridas, o sea que sus deudores quedan por fuera. Los límites son, yo pienso, relativamente bajos. Vamos a ver cuánta gente finalmente se acoge a esa solución. Yo creo que es una buena noticia, de todas formas, así sean 20.000, es una buena noticia, pero falta muchísimo, falta ponerle límite a las tasas de interés, a la usura, terminar con la usura. Falta, las deudas con los organismos públicos, falta elevar un poco o elevar bastante esos límites. En nuestra propuesta iba hasta deudas de 200.000 unidades indexadas, o sea, 1 millón y pico de pesos. Acá es hasta 100.000 pesos. Ahora, la filosofía de lo que se acaba de adoptar, aunque sea muy limitado, es exactamente lo que veníamos planteando: reestructurar la deuda, reconocer que hubo un abuso, reconocer que en definitiva hay gente que si no se le da este cable no van a poder nunca volver al sistema financiero. Lo aplaudimos, pero nosotros seguimos para adelante. Ya tenemos la cantidad de firmas necesarias, vamos a tratar de aumentarlas para asegurar que la Corte no nos vaya a descartar más firmas de las previstas, y seguramente en las próximas elecciones departamentales irá esta consulta popular. La doctora Quintana, ¿está en este tema también? Sí, capaz que contarte que mientras estuvimos en la campaña de las internas estábamos todos también en la juntada de firmas, y que se acerca gente de cualquier partido político. Es más, te dice, yo voto A, pero quiero firmar contra la usura. Y te acercan con cuentos de saqué un préstamo por X razón y me quedé sin trabajar un mes porque me enfermé y no pude pagar, y cuando quise acordar de tanto pasé a deber tanto, ¿no? Eso continuamente la gente con ese cuento. Yo creo que las firmas sin duda que van a estar, y que este tema se va a poner sobre la mesa en las próximas elecciones. Doctora Lorena Quintana, senador Guido Manini Ríos, les agradezco a ambos que nos hayan visitado esta mañana, ¿eh? Muchas gracias. Nuevamente un saludo a toda la audiencia y muchas gracias. Volveremos a conversar en estas semanas y meses que quedan hasta octubre.